todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y el momento en el que estén viendo este video. El día de hoy la masterclass está súper interesante y se llama Emociones y las enfermedades. En la clase pasada les hablaba yo de qué son los chakras, para qué sirven y cómo podemos equilibrarlos. Ahora quiero adentrarme más en esa emoción que desequilibra nuestros chakras, cuáles son los órganos o las partes de nuestro cuerpo que desequilibran. ¿Ok? Si no vieron la clase pasada, pueden verla en mi fanpage, que es esta. Y ahí al final también hice una meditación así súper cortita de cómo equilibrar los chakras. Entonces, considero que esta clase es sumamente importante, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo. Todos sabemos que estamos en medio de una enfermedad que está haciendo muchos estragos a nivel económico, a nivel de muerte o transición, como yo le llamo, de personas que conocemos y que pueden ser hasta parte de nuestra familia. Y eso ha generado mucho caos. Y la verdad es que yo me siento con la obligación moral de compartir lo que yo he aprendido y lo que a mí me ha funcionado para entender el por qué no nada más me enfermo como una casualidad, cómo esa enfermedad tiene un origen en mis emociones. Y entonces, por supuesto, es que cuando mi cuerpo enferma yo tengo que acudir al médico, y eso tiene que ser así porque el médico y la medicina es la que va a aliviar los síntomas de esa enfermedad. Pero si yo no ataco la raíz real, que es la emoción, realmente no voy a sanar. Lo único que estoy haciendo es atacando el síntoma, pero no la raíz. Y esto prácticamente es algo que está científicamente comprobado, que cuando nosotros tenemos una emoción se genera cierta sustancia en nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que cuando estamos enamorados o felices o emocionados, generamos endorfinas. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces nuestro cuerpo reacciona a las sensaciones o a las emociones que tenemos. Por eso para mí hoy es tan importante hablar de este tema, para poder hacernos responsables de nuestra propia salud, para poder hacernos responsables y no solo víctimas de algo que sucede allá afuera. Así es como yo lo veo, y yo les pido que obviamente, como siempre digo en mis videos, lo que te resuene, tómalo, y lo que no, deséchalo. Esta información me queda claro que no es para todos, porque no todos están en el mismo nivel de conciencia y está perfecto. Eso no quiere decir que haya alguien que sea mejor o peor, simplemente somos seres espirituales experimentando una experiencia terrenal en diferentes etapas, ¿ok? Entonces vamos a pasar a cada uno de los chakras cuando se desequilibra, qué órganos afecta. El primer chakra, que de nuevo, para que los tengan claros, bueno, aquí les voy a dejar el diagramita donde vienen para que vean, pero si quieren entenderlo más, vayan a la clase. El primer chakra está desequilibrado por el miedo. ¿Y cuáles son los órganos o las partes de nuestro cuerpo que se ven afectados por ese miedo? Los huesos, las caderas, problemas en la sangre y en el sistema inmune. El segundo chakra, que es este, se desequilibra principalmente por la culpa. Y los órganos, aparte de nuestro cuerpo, que se pueden ver afectados son la vejiga, el intestino grueso, el útero y los aparatos reproductores. El tercer chakra, que es este, principalmente se ve desequilibrado por las emociones. Y no nada más por las emociones, sino por sentirlas demasiado, ¿no? O reprimirlas o dejarlas salir demasiado. Entonces, ¿cuáles son los órganos que se ven afectados cuando el tercer chakra está desequilibrado? El páncreas, la vesícula biliar
el estómago evidentemente y el intestino delgado. El cuarto chakra, que es principalmente se desequilibra por la tristeza. ¿Cuáles son los órganos que se ven afectados cuando el cuarto chakra está desequilibrado? Los pulmones, el pecho, el diafragma y el esófago. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Sabemos todos perfectamente que la enfermedad que hoy están materializando o padeciendo varias de las personas que conocemos y gente que inclusive queremos mucho, afecta a los pulmones. Esto no es casualidad. La mayoría de la gente vive con mucha tristeza y no nos hemos dado cuenta. En lo personal, por ejemplo, yo me generé un asma. Obviamente en ese momento yo no me di cuenta que yo estaba siendo la principal causante de esa enfermedad. No me había dado cuenta de cuán triste vivía yo. Y al parecer cualquiera de afuera podía ver que mi vida pues era una vida bastante buena, ¿no? Casada, con un trabajo muy estable, en buenas empresas, con una niña, o en su momento soltera, pero pues también con buenos trabajos, pasándomela bien. Pero en el fondo, ya después obviamente de hacer mucho trabajo conmigo misma, yo estaba muy triste. Y yo estaba muy triste porque estaba viviendo una vida que me dijeron que yo tenía que vivir, ¿no? Esto necesitas hacer para ser feliz. Y es la mayoría de lo que nos dicen a todos, ¿no? Un buen trabajo, estabilidad, una pareja, hijos, todo afuera. Cuando te das cuenta que tal vez ese no era el camino que que tu alma realmente quería, y que en el fondo hay mucha tristeza ahí, pues es cuando surge el desequilibrio. Y en mi caso, yo muchos años tuve asma, obviamente atendí mi cuerpo, pero cuando acudí a la herramienta de la biodescodificación y entendí cuál era la raíz de ese problema, mágicamente desapareció el asma y desaparecieron también las alergias que yo me había generado, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta compartirles un poco de mi vida para que vean, y como siempre les he dicho, yo no voy a hablar de algo que yo no haya experimentado, yo no voy a hablar de algo que no me haya funcionado a mí. Yo siempre voy a compartir cosas que he experimentado y que a mí me han funcionado. Entonces, para mí era importante hacer este paréntesis. El quinto chakra se desequilibra por no hablar tu verdad, por quedarte callado, por no ser congruente con lo que tú quieras. Yo ahí también me acuerdo que había una época de mi vida que todo el tiempo estaba enferma de gripe y de la garganta. Me acuerdo en el trabajo que hasta me decían, oye, es que tú siempre estás enferma, ¿no? Y obviamente todo eso se fue desencadenando en más enfermedades porque al final yo iba al médico y el médico por supuesto que me ayudaba y me daba un tratamiento para curar mi cuerpo, pero no había atacado la raíz de todo eso. Y en el momento en el que yo me hice responsable de hablar mi verdad, de curar mi tristeza y de salir al mundo y decir, ya estoy cansado de ser quien me dijeron que era, ahora voy a ser quien yo quiero ser, en ese momento esas enfermedades dejaron de materializarse. Entonces, el quinto chakra es y los órganos que se ven desequilibrados que se ven afectados, cuando el quinto chakra está desequilibrado son la tiroides, la garganta, los oídos y las cervicales. El sexto chakra es y que lo desequilibra los pensamientos negativos o los pensamientos desequilibrados. ¿Cuáles son los órganos o partes de nuestro cuerpo que se ven afectados cuando se desequilibra ese sexto chakra? La glándula pineal, enfermedades en los ojos y enfermedades en el cerebro. El séptimo chakra, que es se desequilibra por los apegos. Apego a lo material o apego a las personas o apego a las cosas o inclusive a las situaciones.
¿Cuáles son las enfermedades que se pudieran derivar de este desequilibrio? La epilepsia y el Alzheimer. Obviamente estoy yo siendo como muy general. Podríamos pasar horas enteras hablando de diferentes partes del cuerpo y qué emoción es el que lo desequilibra, pero como este mes estamos hablando de los chakras, por eso me quise enfocar principalmente en cada chakra, qué lo desequilibra y cómo podemos equilibrarlo con la emoción contraria, obviamente, a ese desequilibrio. Entonces, espero que esta información les haya sido muy, muy valiosa, que de verdad podamos despertar y ver que no somos una víctima de la casualidad o del destino, que realmente cada momento, cada pensamiento, cada decisión está creando nuestro futuro. Estamos decidiendo con cada emoción en la que yo decido permanecer, estoy decidiendo en un futuro qué parte de mi cuerpo se va a desequilibrar. Y nuestro cuerpo es tan sabio y tan valioso que ese cuerpo nos avisa, ¿no? A ver, ya, deja de sentir rencor. Y como no me has hecho caso, que ya, por favor, perdonemos, dejemos ir a esas personas que en algún momento, entre comillas, nos hicieron daño. Entonces, ¿qué hago? Te aviso con una enfermedad, te aviso que algo no está funcionando bien en todos nuestros cuerpos, energético, emocional, físico, ¿no? Entonces, de verdad, yo los invito a que honremos a nuestro cuerpo, lo escuchemos, porque Él es muy sabio y Él nos va a mostrar qué es en lo que nos estamos enfocando. ¿Ok? Les agradezco mucho que hayan estado en esta masterclass. Si ustedes quieren que ahonde más en algún tipo de desequilibrio emocional o en alguna enfermedad que esté aquejando a ustedes o a alguien más, por favor háganmelo saber en los comentarios. Estas son mis redes, mi Facebook, Instagram, mi correo electrónico, y esta es, la verdad, a mí me gustaría que se convirtiera en una charla, no nada más en un monólogo de este lado. Entonces, cualquier duda, sugerencia, o si quieren que trate de algún otro tema, y a lo mejor, como les digo, yo no voy a hablar de algo que no conozca y yo no lo he experimentado, con mucho gusto puedo invitar a alguien para que charlemos con él y nos hable de eso. Les agradezco muchísimo. Perdón, les agradezco muchísimo. Si consideran que esto puede ser útil para alguien más, les agradezco que lo puedan compartir y mucha luz en su camino. Por favor, ahora más que nunca necesitamos ser parte de la luz y no del caos. Hoy más que nunca se nos pide que los seres que estamos despertando, y que por eso estás tú aquí, porque si no fueras alguien que quisiera despertar o que estuviera en un proceso de conciencia, no estarías viendo este video, estarías viendo otros. Entonces, por favor, unámonos para elevar la energía de nuestros hermanos, del planeta y de este momento tan importante en la vida de la humanidad y de la Tierra. Los bendigo. Gracias.